Vamos a la palabra. Yo quiero proponeros que abráis vuestras Biblias en la carta a los Hebreos y en el capítulo 12. Como pastor, tengo que hablar a la iglesia según la necesidad. Los pastores no predicamos lo que se nos va ocurriendo, sino que tenemos que tener muy claro cómo está la iglesia, lo que está pasando en la iglesia, y tenemos que ministrar la palabra adecuada. Toda la palabra de Dios es adecuada, pero hay palabra adecuada y oportuna. Y cuando es adecuada y oportuna, se convierte en palabra profética, es decir, que Dios habla por medio de sus siervos. Si sus siervos hablan la palabra, que es lo que pretendemos. Somos conscientes de que la iglesia está pasando por momentos críticos, con dificultades, con algunas pérdidas. Muchos se preguntan qué está pasando, por qué algunos se van, y rápidamente viene, bueno, pues algo, será por algo, siempre es por algo. Cuando la gente se va por algo. La cuestión es averiguar el porqué, pero el porqué real. También vienen otros, y también convendría preguntarse, bueno, y si vienen, si el Señor trae gente, ¿por qué será? También es por algo. Igualmente es importante saber el porqué. Esta palabra es una palabra de ánimo. Una palabra necesaria. La carta a los Hebreos es una exhortación, es decir, una palabra de ánimo, porque exhortar no es machacar a nadie, no es venirle, como decían antes, dale palo, no. Exhortar es animar, es dar la palabra adecuada y oportuna, palabra profética que fortalezca la fe de los creyentes. Los niños nos han cantado ten fe, se han convertido en predicadores para nosotros mayores. Me alegra cuando los niños participan, o cuando participan los jóvenes, o cuando participa cualquiera de los hermanos. Evidentemente todo esto se hace en orden, como tiene que ser. Pero la carta a los Hebreos es una larga exhortación para el pueblo de Dios y especialmente para aquellos creyentes que, siendo de origen judío, se encontraban en una disyuntiva muy importante. Y es que ahora resulta que, según su mentalidad, que Dios trabajaba solo y exclusivamente con el pueblo de Israel, ahora resulta que la iglesia estaba llena de gentiles. Gente que no tenía nada que ver con Dios. Pero desde el principio que Dios dio la promesa a Abraham, el plan de Dios era con toda la humanidad. Y el pueblo de Israel, ese pueblo que iba a descender de Abraham, iba a ser un mero instrumento en las manos de Dios. Pero el plan de Dios abarca toda la humanidad. Ahora esos creyentes tenían dudas, tenían dificultades para entender. Y estaban muchos de ellos afincados en la antigua alianza, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, con todos sus ritos, con todas sus figuras, con todos sus símbolos, y les costaba trabajo entender el nuevo plan de Dios, que no era, aunque le llama Nuevo Testamento porque es distinto del otro, pero es la continuación, es la culminación del primer pacto. Y en la carta se van a explicar todas esas cosas. Y los eruditos, los estudiosos, nos recuerdan que la palabra clave de esta carta es mejor. Y si leéis la carta de un tirón y vais fijándose en lo que va diciendo, vais a encontrar que continuamente está esa palabra, mejor, un mejor pacto, un mejor mediador. Todo mejor, porque en Cristo se culmina la obra de Dios para con la humanidad.
Lo que tenemos nosotros hoy es mejor que lo que tenían los antiguos. Aquí se les llama los antiguos, los profetas, ¿verdad? Tenemos a Cristo. Gloria a Dios. Es fácil decirlo. Tenemos a Cristo. Pero después parece que obviamos eso de que tenemos a Cristo y andamos por la vida sin Cristo. Porque no recurrimos a Él, recurrimos a nuestros recursos propios, cuando a quien tenemos que acudir es a Jesús. Y hoy el centro de la palabra es Jesús. El centro de toda esta carta es Jesús, el mediador de un nuevo pacto, nuestro precursor. ¿Qué significa eso? El que entró delante antes que nosotros ante la presencia de Dios para interceder, para llevar su sangre y decir, mira, Padre, la deuda está pagada. La deuda está pagada. ¿Cuánto te ha costado a ti? ¿Cuánto me ha costado a mí? 0. Nada. Gratis. Podemos entrar al Padre sin necesidad de pagar nuestras deudas porque ya la pagó Cristo. Gloria a Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a la humillación. No tenemos méritos propios ninguno. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Jesús. Y el que se crea tener méritos más que otro, está equivocado. Ninguno tenemos méritos para estar delante de Dios. Ninguno lo hacemos bien. Todos somos faltosos. Todos cometemos errores. Todos pecamos. No hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Solo Él. Entonces eso nos sitúa a todos en una situación, una posición democrática, de decir, todos iguales. Todos iguales. Dice que esos antiguos, los profetas, en el capítulo 11, 33, 37, dice que hicieron justicia, conquistaron, dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, etcétera. Sigue diciendo, no sé si ya está puesto. Vale, sigue, haz que lo leamos. Que se pueda leer todo, yo no lo voy a mencionar entero, pero ahí va a estar puesto, ¿verdad? Esos son los antiguos, por fe. En el Antiguo Testamento hay muchos que creen, ¿verdad?, que era por ley. Desde luego estaba la ley, pero los que agradaban a Dios lo hacían por fe y no por ley. Porque por la ley, lo dice la palabra de Dios muy claro, ninguna carne puede ser justificada. Y aquellos antiguos confiaban en un sacrificio futuro, simbolizados en los sacrificios de los corderitos y de los distintos animales, ¿verdad?, que ofrecían el día de la expiación y de muchas otras maneras. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Queremos nosotros igual? Pues la única vía es la fe. ¿Y qué significa fe? Fidelidad. Creer lo que Dios dice, pero no simplemente afirmarlo, sino vivirlo, porque la fe es algo potente, es algo real. Por eso el capítulo 11 comienza diciendo, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Es una realidad, no es una cosa teórica, no es una cosa intelectual, la fe es una cosa poderosa. Bueno, ¿qué nos enseñan esos testigos del capítulo 11? Lo hemos leído tantas veces, es un capítulo tan hermoso, tan maravilloso, tan lleno de contenido. Se mencionan personas, comienza con Abel, Abraham, Moisés, Gedeón y tantos otros, toda una nube de testigos. Los testigos simplemente comentan o dan testimonio, aunque sea una redundancia, de lo que han vivido, de lo que han visto y vivido. Y todos ellos
Esas historias que están en el Antiguo Testamento, que son, como dice la palabra, para nuestra amonestación, para que aprendamos, para que sepamos lo que Dios hizo en el pasado, nos sirven a nosotros para fijarnos en ellos y que nuestra confianza aumente. Si Dios hizo aquello con Abraham, si Dios hizo lo otro con Moisés, si Dios obró con José, si Dios obró con Gedeón, si Dios obró con los reyes, con David, etcétera, 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 la palabra nos está diciendo que va a obrar con nosotros. Necesito agua, por favor. Entonces, son muchos, no son 3 o 4. Y después tenemos toda una historia después de Jesucristo de 20 siglos de testimonios de hombres de fe, mujeres de fe. Gracias. Hombres y mujeres de fe se enfrentaron a situaciones terribles. Unos fueron quemados, otros muertos de alguna otra manera, y a otros los preservó Dios. Hace poco se ha celebrado el Día de la Reforma, el día 31 de octubre. Y me pidieron un artículo para Asambleas de Dios sobre el Día de la Reforma, y yo recordaba el hecho de Lutero, evidentemente. Lutero, como cualquiera de nosotros, tenía sus fallos, sus errores, era hombre de su tiempo, por lo tanto su mentalidad y muchas cosas estaban acordes con su tiempo, pero Dios se reveló a ese hombre se convirtió de verdad y fue el origen, ¿verdad?, de un movimiento que se llama la Reforma, que ha llegado hasta nuestros días. Y pretendieron matarlo. Le dieron un salvoconducto para su seguridad y detrás estaban tramando matarlo. Y uno de los príncipes lo raptó. Él creyó que era su fin, pero al raptarlo lo salvó. Y durante ese tiempo que estuvo encerrado pudo traducir la Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento. Es decir, que Dios obra en la historia, y esos son también testigos para nosotros. Pero vamos a nuestro tiempo. Tenemos el testimonio de muchos de nosotros que nos rodeáis, que nos rodeamos unos a otros. Milagros que Dios ha hecho con algunos de los que están aquí, y que sigue haciendo, y que va a seguir haciendo. Dice la palabra, y no lo digo simplemente en mi beneficio, pero dice la palabra, ¿verdad?, que respetéis a los pastores considerando el éxito de su conducta. Y los pastores tenemos que dar testimonio, ¿verdad?, claro, limpio, de que Dios está con nosotros. Porque si no, ¿cómo van a confiar en que los guiemos nosotros por el camino de la verdad y que llevemos a la iglesia a buen puerto? Es una responsabilidad que nos toca a los pastores. Mirad, fallos tenemos, evidentemente, y los tendremos, pero mirad el éxito de la conducta de vuestros pastores, de los vuestros, de los otros. Cada iglesia, cada miembro de iglesia tiene que considerar a sus pastores y ver si Dios lo ha respaldado, si Dios está con ellos, y si está con ellos merece la pena respetarlos. ¿Que nos equivocamos? Claro que sí, pero igual nos equivocamos un poquito menos de lo que ustedes piensan. Bueno, ¿qué nos enseñan estos testigos? Primero, a renunciar, porque vamos a leer, por tanto, nosotros también, teniendo, es muy importante ese de también, no hay una sola palabra en el texto bíblico que sobre. Todas tienen significado, todas están cargadas de revelación. Y ese también es muy importante porque nos identifica con ellos. Nosotros también. No somos bichos raros, no somos excepciones. Simplemente somos la continuidad del pueblo de Dios, según el plan de Dios para hoy. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos
de todo peso, lastre, traducen otros, o sea, peso inútil, y del pecado que nos asedia. Muchos cristianos andan por la vida pensando que el pecado ya no existe, que el pecado ya no le afecta, que no hay peligro, que todo está bien. Es maravilloso ser cristiano. Pero dice la palabra que también tenemos que abandonar el pecado que nos asedia. ¿Sabe lo que es asediar? Asediar era cuando los ejércitos rodeaban una ciudad, cortaban los suministros, cortaban el agua sobre todo, porque sin alimento se puede sobrevivir mucho tiempo, pero sin agua 3-4 días. Asediar es matar de sed. Entonces el pecado te asedia, a ti y a mí, y a todo cristiano. Por eso tenemos que ser precavidos, y aquí se predica acerca de esa precaución, hermano. No te confíes en ti mismo. No pienses que ya lo tienes todo resuelto. Considera que hay enemigos, y el enemigo es el diablo. Hace poco hablábamos de la armadura de la fe, y de que había que resistir, y de que había que tener cuidado porque los días son malos. Entonces, líbrate del pecado que te asedia, y dice después, porque mientras que estés lastrado y mientras que estés, lo voy a decir así con palabras muy coloquiales, pringado en el pecado, no puedes avanzar, no puedes correr. Una vez que te liberas de los lastres y te liberas del pecado que puede estar en tu vida, como puede estar en la mía, entonces podemos correr. Puedes moverte con libertad, porque si no estás atados como esos niños que dice castigados ahí con cadena. Qué triste, ¿verdad? Qué cosa terrible. Yo nunca había oído nada de eso. Pues dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? Díganlo ustedes. En Jesús. No pongas tus ojos en nadie, ni siquiera en mí como pastor. Considera mi vida, la de mi esposa, la de mis hijos, la de todo lo que tú quieras, pero tus ojos ponlos en Cristo, porque los humanos todos fallamos. Todos fallamos. ¿Puedo yo decir una palabrita que me he equivocado o que me has malinterpretado? Y ahora dice, ya no voy más a la iglesia. Entonces, ¿en quién tienes puestos los ojos? ¿En quién tienes puestos los ojos? Hermano, la palabra de Dios es para que la recibamos, la aceptemos, la asimilemos y la vivamos. Entonces, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Fíjate Jesús, oprobio. ¿Sabe lo que es oprobio? ¿Sabe lo que es oprobio? Mala fama, que hablen mal de ti, que digan de todo. Oprobio. Pues él lo menospreció y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Considerad, de nuevo, examinad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los cristianos desmayamos, nos cansamos, los pastores también, todos somos humanos. Pues aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijos.
Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Palabras muy duras. Pero si se os deja, bueno, eso ya lo hemos leído. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero es decir, Dios, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por eso, ahora viene aquí el ánimo. Levantad las manos caídas. Cuando uno se desanima, se le caen las manos, no tiene fuerzas para moverlas. Las rodillas paralizadas, uno ya no quiere ir a ninguna parte, empezando por no ir al culto. No quiere hacer nada. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo. Puede que haya cojeras, puede que haya defectos, puede que haya deficiencias, incapacidades, pero para que lo cojo no se salga del camino, porque aún cojeando y aún tropezando y aún dudando, hay que seguir adelante, sino que sea sanado. Y cuando lo hacemos así, el Señor obra por el Espíritu Santo y sana nuestras heridas, nuestras dolencias, sana la verdad nuestros daños. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que dependemos de esa gracia, hermanos. Nuestra vida depende de la gracia de Dios, no de nuestras fuerzas, no de nuestro saber, que no digo sabiduría, no, ¿verdad?, de nuestras capacidades ni de nuestros recursos. Nuestra vida y esta iglesia dependen de la gracia de Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, bueno, pues, ¿ahora qué va a pasar? Van a faltar diezmos, van a faltar esto, va a faltar por aquí. No va a faltar nada porque Dios provee para su iglesia. Y de todo aprendemos. Entonces, seguir la paz con todo, dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Ahora hablaremos de eso. Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hemos hablado muchas veces, pero hermano, nuestra primogenitura, no la vendas. Tu primogenitura, es decir, tus derechos como cristiano, no los vendas. ¿Qué es venderlos? Pues darlo por algo barato, ¿verdad? Por un platito de lentejas, tenía mucha hambre, y por un plato de lentejas se dejó engañar. Claro que Jacob no es que hiciera muy bien, pero lo que el Señor resalta no era la sinvergonzonería de Jacob, sino la torpeza de Esaú. Puede que muchos de nosotros seamos Jacob, pero nunca seas Esaú, porque Jacob tenía una ventaja, que era sensible a Dios, y Dios trabajaba en su corazón. Era un sinvergüenza, era un mentiroso, un embustero, un estafador, pero dejaba que Dios lo manejara. David también cometió pecados muy graves, pero dejaba que Dios tratara su alma.
Y esa es la gran diferencia. Esaú, fíjate, un plato de lentejas no parece que sea nada inmoral. No lo es. Pero el menosprecio que él tuvo a la bendición de Dios fue inmenso. Por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento porque la procuró, aunque la procuró con lágrimas. ¿No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no le siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se les ordenaba? Y se le decía esto: si aún una bestia toca el monte, será apedreado o asaeteada. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero nosotros no estamos en esas circunstancias, no se trata de eso. Vosotros, en cambio, dice aquí, os habéis acercado al monte de Sión. No el Sinaí, que tiene su lugar, sino al monte de Sión. A la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tremendo, hermanos. Hay perdón para nuestros pecados. Nuestras vidas son cubiertas por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos cubre de todo pecado. Podemos haber cometido los errores que sean, yo, tú, cada uno de nosotros, pero Cristo nos cubre con su sangre. Amén. Los testigos nos enseñaban a renunciar a todo aquello que nos lastra, a perseverar en la fidelidad, a considerar la carrera que tiene meta y premio. Hermano, esto no es una carrera en vano, como dice Pablo. No corremos como quien corre sin destino, ni peleamos como quien golpea el aire. Nuestra carrera es real, hay una meta. La vida eterna en la presencia de Dios. Y hay premio. No lo pierdas nunca de vista. La clave está en el mismo Jesús. Por eso tenemos que poner nuestros ojos en Él. Y no solamente mirar, porque uno puede mirar y no ver. Yo muchas veces estoy así, me dicen, no, yo no he visto nada. Estoy mirando, sí, pero no veo. Aparte, mis problemas de visión, veo más de la cuenta porque veo doble, sin las gafas. Veo dos Pepis, dos hermanas Luz, dos Pacos, ¿verdad? Dos iglesias. Considerad, dice la palabra. Considerar es mirar, observar, estudiar, analizar. Y entonces sacas conclusiones. Porque miras y ves. Y descubres. ¿Y cuántas cosas descubrimos cuando miramos a Cristo? Cuando empezamos vemos un Cristo muy desdibujado, muy llamativo, pero muy desdibujado. Cuando empezamos y seguimos considerando a ese Cristo, vamos viendo detalles, vamos viendo maravillas, vamos profundizando. Y no solamente en su apariencia externa, sino en su interior, en su corazón. Y entonces vamos descubriendo a Dios. No tenemos que mirar a las circunstancias. Porque las circunstancias, como le pasó a Pedro cuando miró las olas, nos hunden. Si empiezas a mirar las circunstancias, lo mal que están las cosas, los problemas que hay a tu alrededor, ahí afuera y dentro, te hundes. Te fallará la fe. Tendrá que venir el Señor a tirar de ti, de en medio de las olas. No mires a los demás, mira a Cristo. No mires a los demás porque verás cosas que no te gustan. Como los demás verán en ti cosas que tampoco les gustan. O sea, estamos todos igual. No mires a los demás, mira a Cristo.
Si fulanito hizo, como dijo el Señor a Pedro, ¿y a ti qué? Ocúpate de ti mismo. Ocúpate de ti mismo. Pero tampoco te fijes en ti mismo, porque también descubrirás cosas. Vamos, yo me miro y veo, sé que hay cosas y las veo. Si no las ves tú, las tuyas, malo. Pero no te fijes en ti mismo porque eres tan incapaz, tan faltoso como los demás y como yo. Mira a Cristo. Uno mira sus deficiencias, ay, me gustaría ser así, no tengo esto, no tengo lo otro, no puedo. A mí me gustaría tocar el saxofón, pero ni tengo saxofón, ni lo he tenido nunca, estuve a punto. Pero no toco el saxofón, pero no me voy a amargar porque no toco el saxofón, que me encantaría. Me gustaría ser un pintor de los buenos. Hago pinceladas y cosas así, pero no soy un pintor. Y muchas cosas que me gustaría hacer no las soy. Y si me mirase demasiado me frustraría o reaccionaría inadecuadamente. Entonces, yo me veo para reconocer delante del Señor mi incapacidad, pero tengo que mirar a Cristo. Mira a Cristo, pon tus ojos en Cristo, ni en las circunstancias, ni en los demás, ni en ti mismo. Mira a Cristo. Ten fe, cantaban los niños. Me ha encantado la canción de los niños. Ten fe, confía en tu Señor, en Cristo. Pero tampoco mires hacia atrás. Y ahí hay como un reproche, ¿verdad?, que hace el autor cuando dice, bueno, pero si, vamos a ver, no has peleado hasta la sangre. No te han echado a los leones. Ninguno de nosotros ha estado en prisión por ser cristiano, que yo sepa. ¿Verdad? Hemos tenido contratiempos, circunstancias, pero muy leve. Y a veces por una tontería no volvemos a la iglesia o dejamos de ser cristianos, que es peor. Fulanito me dijo una palabra, pero tú la has aclarado. Hoy me han dicho de alguien que no viene más, no, seguramente no saben quién es, porque yo dice que le dije no sé qué. Digo, bueno, pues vale, ven y me dice lo que te dije y o te doy una explicación o te diré lo que sea, pero también dame la opción a arrepentirme, a pedir perdón y a resolver el problema. Ahora, si te vas y no das opción, pues entonces no hay solución. Entonces, no miremos hacia atrás, no mires hacia atrás, mira hacia adelante a Cristo. Ese es el centro del mensaje hoy, mira a Cristo y no mires a nadie más. ¿Y por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Quién inventó la fe? Cristo mismo. ¿Quién produce la fe? Cristo, que es el verbo divino, y dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, o sea que el origen está en Él. Su palabra es la que produce fe. Tú no naciste con fe. El pastor no te puede dar la fe. Tu familiar no te da la fe. La fe viene por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Jesucristo vivo, revelado en ti. Él es el autor, pero es que además también es el consumador, es decir, que la lleva a efecto. El que hace que la fe sea productiva, que hace que venzas por medio de la fe, que vivas por medio de la fe, lo hace Él. Él es el que nosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Amén. Es que nuestra clave está en Jesús. Y cuando andamos con Jesús, de verdad, cuando tenemos a Jesús en el corazón, de verdad, todo cambia. Tu vida cristiana es una vida cristiana victoriosa. Nada te detiene, nada te desvía, nada te desanima. ¿Por qué? Porque en Él está la fuerza. Amén. Todo lo puedo en Cristo. Lo han dicho los niños, pero es que si los niños nos han predicado hoy.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo proclamamos. Pero de ahí a creerlo va un mundo. Tenemos el ejemplo de él. Por eso dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecado. Es decir, sufrió la contra, le hacían la contra. Siempre estaban los fariseos, los escribas, los líderes religiosos estaban tendiéndole trampas, buscando cómo pillarlo. Después conspiraron contra él al punto de que lo llevaron a la cruz. Si eso no es contra... Y a veces nosotros nos fastidiamos porque alguien nos lleva a la contraria o porque algo va mal. Fue maltratado, fue desacreditado, fue insultado. ¿Qué más quiere? Y fue crucificado. Pero le pudo más lo que él veía. Eso es lo importante, tener visión. Visión de Dios. Los videntes, antiguamente dice que los profetas se llamaban videntes. Si se llamaban videntes, claro, esa palabra después ha quedado muy maltratada por la historia. Y hoy un vidente sería uno de esos que sale en la tele echando el tarot y viendo cosas. Pero la realidad, claro, piensa que esas palabras vienen de traducciones bastante antiguas. Se le llamaba el hombre de visión. Eso era un profeta. Un hombre, una persona de visión. ¿Y qué visión tenía? Por la visión de Dios. Porque algunos creen que tener visión es que tú tienes unos grandes proyectos, unos grandes sueños, y eso es tener visión. Eso es, pues, tener sueños y tener visión humana. Pero aquí en la Biblia se trata de la visión espiritual, y esa solo viene del Espíritu Santo, de la revelación de Dios. Muchos de esos que llaman visión ahí fuera simplemente es megalomanía. Es hambre y ambición de ser grande. Y sí, sus sueños son enormes. Pero los sueños que se cumplen son los de Dios, para nosotros cristianos. Es verdad que muchos hombres de estos, peleando y luchando y haciendo muchas cosas, han llegado a grandes metas. ¿Verdad? Y está bien, pero son metas humanas que se van a quedar aquí. Crear una gran compañía, tipo Amazon, tipo Google, tipo Microsoft, tipo Apple, tipo lo que tú quieras, el Corte Inglés, lo que sea, humano. Pero la visión de Dios te sirve para caminar en esta vida hacia la otra y obtener el resultado de tu salvación y de tu herencia eterna. Esa es la visión que nos vale a nosotros, ¿verdad? Ese resultado y todo lo que hemos visto es la única garantía de éxito para el cristiano. Y no hacerlo nos llevará al fracaso y al desmayo. Y por eso después menciona la disciplina del Señor, que la palabra original es paideia. Paideia es una palabra positiva. Viene de paidos, que significa niño, en griego, y paideia es, digamos, el tratamiento de los niños. Y Dios nos trata como sus hijos, y tenemos una etapa en la que somos niños espirituales, y Dios nos enseña. Viene de esa misma palabra, paidos, viene pedagogía, que significa, paidos es niño, y gogía es el arte de guiar a los niños. El verbo gogeo en griego significa guiar. Entonces la disciplina del Señor es la enseñanza que nos ministra el Espíritu Santo de muy diversas maneras, es cierto. La enseñanza que nos ministra el Espíritu Santo para guiarnos en la vida cristiana. Y la disciplina del Señor nos es necesaria, y la enseñanza del Señor nos es necesaria día a día. ¿Cómo lo hace Dios? Pues con su palabra. ¿Lees la Biblia? Porque cristianos hay que no leen la Biblia, la leen de vez en cuando. O el domingo cuando vienen,
Y entonces, pues hay palabras, se lee la Biblia, pero lees la Biblia como alimento diario, la estudias, la aprendes. Se ha perdido la costumbre, hoy me ha gustado que algunos de los niños no leían el papelito, sino que lo recitaban de memoria. Y no quiero con esto menospreciar a los que tenían el papelito, porque no les habrá dado tiempo de aprenderlo. Pero aprender la palabra de Dios es muy útil, porque permite al Espíritu Santo que nos recuerde esos textos que están dentro. Y la palabra de Dios es respuesta a todos nuestros problemas y nuestros males. Paideia, disciplina, porque disciplina viene de discípulo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando se habla de disciplina nosotros pensamos en el castigo solamente. Te prohibimos hacer tal cosa, te echamos de la iglesia no sé cuánto, o no puedes tomar la comunión no sé cuánto. Bueno, son medidas humanas también, pero la disciplina del Señor es mucho más profunda y es la enseñanza del Espíritu Santo a nuestras vidas. La enseñanza de un padre para con su hijo, que a veces sí es corrección, a veces es corrección y a veces también castigo, pero no castigo simplemente para hacerte daño, sino porque el castigo corrige al niño, le hace pensar, que he hecho mal, ¿verdad? Tendré que rectificar. Pues sí, porque el objetivo de la disciplina es enseñar sabiduría. Una palabra súper bíblica. Se identifica con Cristo la sabiduría en el libro de Proverbios. Yo siempre estoy recomendando que leáis, que leamos, yo lo leo muy a menudo, el libro de Proverbios. El libro de Proverbios algunos lo interpretan como un libro de mandamientos. No es un libro de mandamientos, es un libro de consejos. De consejos. Los mandamientos están en las leyes. El libro de Proverbios no es un libro de leyes. Y mira, te quiero leer unos versículos en el libro de Proverbios, capítulo 1, precisamente donde se expone el por qué se escribe este libro. Y dice así, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Presentación del autor. ¿Cuál es el fin de su libro? Aprender sabiduría y doctrina. Conocer razones prudentes. Adquirir instrucción y prudencia. Qué imprudentes solemos ser los seres humanos. Se ve cada día en las calles y donde quiera, y los cristianos no nos libramos de esta tendencia. Justicia, juicio, que es decir, capacidad de discernir, y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos. A los jóvenes, inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, porque algunos se creen tan sabios ya que no hay nada que enseñarles. Y si tú crees que lo sabes todo ya y que nadie te va a enseñar nada, es pura necedad, de verdad. El que ya sabe aumenta su saber. Y está bien, ¿no? Saber un poquito más hoy que ayer, menos que mañana. Y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Así que la paideia, la disciplina del Señor tiene como fin hacernos sabios. Y como dice el mismo Hebreo, esto se adquiere con el tiempo. Los que por la costumbre, por el hábito, aprenden a discernir lo bueno de lo malo. El resultado es fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Y la palabra ejercitado es otra palabra muy importante, porque significa que hace falta ejercicio.
hace falta proceso, hace falta repetición. No es una vez y ya está, es un continuo aprendizaje continuo. La vida del cristiano es un aprendizaje continuo. Tengo 71 años, hice la escuela primaria, la escuela secundaria, el bachiller, después he estudiado teología, he estudiado seminario, he hecho cursos de aquí, cursos de allá, pues todavía voy aprendiendo. Leo libros y me enseñan cosas. Leo la Biblia y cada día descubro cosas nuevas. Y Dios me habla, y Dios me alimenta, y Dios me fortalece por su palabra. Amén. Todos tenemos que seguir aprendiendo. Ni yo lo sé todo, ni ustedes lo saben todo. Ninguno. Entonces, seamos abiertos. Una de las características importantes para el siervo de Dios es que sea enseñable. Los cristianos tienen unos más limitaciones que otros, pero un siervo de Dios tiene que ser enseñable. El mundo cambia, cambian las circunstancias, cambian, hasta el idioma cambia. Y nosotros tenemos que ser capaces de aprender. Nuestros jóvenes, hoy no podemos tratar a los jóvenes como se les trataba hace 40 años. ¿Por qué? Porque sus circunstancias son muy distintas de las que tuvimos nosotros cuando éramos jovencitos. Nuestros niños igual. Y a veces queremos persistir en mantener los métodos, porque los métodos no son divinos. Los métodos son humanos. Y cambia la metodología. Lo que no cambia es la palabra, lo que no cambia es la enseñanza, la doctrina. Pero tendremos que ir adaptándonos. Para concluir, los versículos del 12 al 24, dice el 12 que hay que reaccionar. Reaccionar. ¿Sabe lo que significa reaccionar? Es responder a algo. Pues ahora nosotros actuamos en consecuencia. Reaccionar. Levantar las manos. Animarnos, hermanos. No decaer. No ir hacia atrás. Ir hacia adelante. La carrera que nos es propuesta se corre hacia adelante, no se corre hacia atrás. Andar hacia atrás es retroceder. Retroceder. Y la palabra del Señor nos dice, seguimos adelante a la meta. Corramos la carrera con paciencia, pero corramos hacia adelante. Dicen que los cangrejos andan para atrás, yo no estoy muy seguro de ello, pero es lo que dicen. Pero los cristianos, hay muchos cristianos que corren hacia atrás. No corras nunca hacia atrás. Primero porque detrás Dios no nos puso ojos y por lo tanto es muy peligroso. Pero es que hacia atrás no se avanza, se retrocede. Buscar la paz. ¿Tus reacciones producen paz o conflicto? ¿Aportan tranquilidad? ¿Aportan sosiego? ¿O aportan inquietud? ¿Aportan cosas negativas? ¿Reacciones negativas? Pues piénsalo, porque dice aquí que tenemos que buscar la paz y está junto con la santidad. Y cuando hablamos de santidad no estamos hablando ni de maneras de vestir, ni de maneras de ciertas cosas, estamos hablando del carácter de Dios. Y muchas veces se ha confundido la cultura con la santidad. La santidad es una cosa y la cultura es otra cosa. Y resulta que la cultura es humana, mientras que la santidad es divina. Es lo que distingue a Dios del resto de su creación, la santidad. Y evidentemente esa santidad implica carácter moral. Pero la cultura de Dios, si es que podemos hablar de tal cosa, es otra cosa. Las culturas humanas varían, de la China al Japón,
Aunque los europeos llamemos a todos ellos chinos, pero no son todos chinos. Unos son chinos, otros son coreanos, otros son japoneses, otros son vietnamitas. Todos tienen los ojitos un poquito así, pero son distintos. Y sus culturas totalmente distintas. Y vengan, aquí tenemos hermanos y hermanas que vienen de Sudamérica. Y los hay bolivianos, colombianos, mexicanos, ya no sé si queda un mexicano, pero un poquito de todo. Y a lo mejor nosotros españoles decimos, es que son todos iguales. Pues no, señor, no son todos iguales. Y es que más en España no somos todos iguales, no es lo mismo un catalán con andaluz. Sí, como personas sí, pero la cultura del catalán es una, la del andaluz es otra, la del vasco es otra, la del gallego es otra, ¿verdad? Somos muy distintos. Entonces no se trata de cultura, se trata de santidad de verdad. Carácter de Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Vengativo? Pues en el Antiguo Testamento se explicaba así para decir eso, pero Dios no es vengativo, Dios es misericordioso. Son muchos los temas, eso sería para todo un ciclo de estudio, de describir cómo es Dios. Pues la santidad es el carácter de Dios. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y hermanos, una cosa tengan muy clara, los pastores tenemos que velar porque en la iglesia no existan situaciones pecaminosas. Pablo reprendió a la iglesia de Corintio porque estaban consintiendo un pecado allá público sin ser corregido. Y aquí se corrige el pecado, claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestra responsabilidad. Y cuando en la iglesia se consienten determinadas situaciones, la iglesia no crece, la iglesia se queda parada. Entonces, cuidado con la amargura, el resentimiento, porque si lo albergas, hoy no pasa nada, mañana tampoco, pero sin que tú sepas va echando raíces, eso crece, eso aumenta. Y cuando sale la planta, dice aquí que te bloquea. Te impide, es como una zarza llena de espinos y te impide avanzar. Así que nunca albergues en tu corazón resentimiento ni amargura, porque te bloqueará la vida espiritual y la bendición de Dios. Sobre todo, la gracia. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, hermanos. Dependemos de la gracia, lo he dicho desde el principio, dependemos de la gracia de Dios. Todas tus fuerzas, toda tu vida, tu ministerio o no ministerio, lo que tú quieras, todo depende de la gracia de Dios y no de tus méritos, ni yo de los míos, ni de mi prestigio, ni de mi nada. Dependemos todos y cada uno de la gracia de Dios. Y recuerda esto. Y que en realidad nos hemos acercado a la misericordia y no al juicio, no al monte de fuego, no a los truenos, que sí, eso tuvo su lugar. Y la Biblia y esta misma carta lo recuerda, cuidado, que sí, que Dios es fuego consumidor, pero lo que nosotros nos hemos acercado es al monte de Sión, al monte de la misericordia, al monte del perdón, al monte del amor, en Cristo Jesús. Y mira, concluyo con esta frase bíblica, permanezca el amor fraternal, dice Hebreos 13. Amén. Oramos.